tengo la oportunidad de estar aquí entrevistando al profesor Guillermo Cañone, es de Argentina, Buenos Aires, no sé si es simpatizante de Maradona y si le gusta también al conocidísimo Independiente, yo soy del Flamengo. Epa, los dos vermelhos. Sí, y disputado creo que la Libertadores. Ya tanto conocimiento no tengo. Pero... Muy bien. Profesor Guillermo, aquí en el Congreso del IN 2017, usted ha tenido la oportunidad de discutir varios temas, principalmente recién con el Bernardo Tuati, con Diego Cli y el José Geraldo Malaguti, que son personas extremadamente profesionales que tienen un alto nivel en sus trabajos, cada uno con un tema interesante y muchas veces que ponen a los profesionales en duda. Si sigo este camino voy a ser bien sucedido, sigo aquel camino. Entonces lo que vemos es que es importante la experiencia profesional, cómo lidia con trabajos que exigen muchas veces no solamente la habilidad, pero el conocimiento. Seguro. Entonces, ¿qué le parece a usted, por ejemplo, con el tema del hexágono externo y del cone Morse, por ejemplo? Un tema importante que se presentó de discusión en la mesa redonda fue precisamente la validez de los parámetros biológicos para que las restauraciones sobre implantes se mantengan más largo tiempo en las bocas de los pacientes. Por supuesto que se tocaron diferentes opciones en cuanto a conexiones de sistemas de implantes, y si bien la conexión de hexágono externo es muy conocida y muy difundida entre nosotros los colegas, los últimos años la industria y la tecnología y las publicaciones han demostrado que este tipo de conexiones pueden ser superadas por algún tipo de conexiones internas. Pero lo que a mí me gustaría hacer hincapié es un poco lo que les enseñamos a nuestros alumnos, tanto de grado como de posgrado, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, donde tengo el gusto de trabajar, es que no tenemos dudas que una de las principales patologías dentales del siglo XXI es lo que mencionó el profesor Bernardo Tuati, la mucositis que se transforma infelizmente en perimplantitis. Nos cansamos de ver pacientes tanto en la práctica privada como en la facultad, donde pacientes vienen con estos problemas, y mucho más en nuestras culturas de países de Sudamérica, donde la conducta de higiene personal de los pacientes no es la ideal, como podemos ver en otras sociedades más avanzadas. Con lo cual, este conjunto entre ciencia biológica y práctica profesional, hemos visto excelentes restauraciones. Ustedes aquí en Brasil han desarrollado una escuela protética tanto clínica como de laboratorios y técnicos de laboratorios eximios, y eso ya no es un inconveniente poder reproducir con materiales cerámicos lo que son las condiciones y las propiedades ópticas de las restauraciones que ponemos en las bocas de los pacientes, y por qué no biomecánicas, pero sí la longevidad biológica que pueden tener esas restauraciones en los diferentes componentes, tanto como implantes como componentes protéticos. Entonces yo creo que es un punto muy importante donde la ciencia tiene que seguir investigando esto y seguir aplicando estos conocimientos de la ciencia a la parte clínica, para que no tengamos este alto índice de mucositis y perimplantitis que hoy estamos viendo en nuestros pacientes. Es una verdad, porque muchas veces el paciente viene con una mentalidad de él ha perdido sus dientes porque no ha sabido mantenerlos, y de repente él gana nuevos dientes, pero sigue con la misma mentalidad, y el dentista, el profesional que debería orientar a estos pacientes a un cambio de mentalidad, a un cambio con relación a higiene y muchas veces un control perimplantar y periodontal, no lo hace, porque solo piensa que es suficiente la instalación del implante, el trabajo y haber pagado y hasta el la dinero. vista. Sí, y no piensa en una cosa como es pensada en los países más desenvolvidos como Escandinavia, Europa, etcétera.
Es una Sí, verdad. sin duda que esto es un tema muy, muy importante y a veces no es suficiente con que nosotros los profesionales tratemos de cambiar esa conducta del paciente o transformemos esa conducta porque es un tema cultural. Y ahí es donde la educación básica, desde la escuela, los medios de comunicación, tendrían que ayudarnos a cambiar este hábito de higiene personal general y de la boca, ¿no es cierto? Campañas de salud, De ¿no? salud, Del gobierno. sin duda, preventivas y educativas. Como muy bien mencionaste, no es suficiente con reemplazar con un implante los dientes perdidos porque hay que ver cuál fue la patología por la cual el paciente perdió sus propias piezas dentarias. Sí. Entonces, esto es un tema crítico hoy en nuestra práctica diaria. Como sabemos, por ejemplo, los pacientes, no por decir los fumantes, que sería ya un tema, pero los diabéticos, por ejemplo, que sabemos que tenemos una dificultad con relación a la capacidad de reacción del cuerpo, con relación a los antiinflamatorios, con procesos cicatrizales, la respuesta inmunológica está alterada. Que muchas veces mismo tratando a esos pacientes diabéticos no logramos buenos resultados. Y hay otra realidad, muchos de esos pacientes, algunos están controlados y toman su medicación correctamente, algunos no toman su medicación correctamente y muchos otros no saben que tienen diabetes y no lo transmiten al profesional. Entonces, la diabetes es un tema crítico que también debe ser analizado en estos procesos de respuesta inmunológica de los pacientes para comprender cuáles son esos procesos biológicos que se dan alrededor de esta restauración. Para saber cómo tratar y lidiar con eso. Sin duda. El tipo de implantes de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se está poniendo mucha esperanza en la plataforma switching y poniendo que eso es el suceso. Si usted usa la plataforma switching no va a tener pérdida de hueso, no va a tener ningún problema hasta para implantar. Entonces, y poniendo de lado un trabajo que es la plataforma, por ejemplo, el hexágono externo, que tiene más de 20 años de estudios. 40 años de estudios y lo ponen a un costado. ¿Está bien? Es muy interesante este tema, también se dio de discusión en la mesa, porque si bien las nuevas tecnologías nos dan herramientas que nos hacen ver hacia el futuro y mejorar nuestra práctica clínica día a día, lo dijo muy bien el doctor Diego Klee, no necesariamente por tener una marca de producto uno se va a asegurar un resultado clínico biológico, ¿sí? Existen muchas maneras o muchos caminos para ejecutar maniobras y terapéuticas y obtener buenos resultados. No hay que dejar que la industria y el mercado nos inunden con información que muchas veces, y los que tenemos algunos años ya lo hemos vivido, salen rápidamente del mercado porque después de un tiempo de utilizarlo nos damos cuenta que no funcionaban. Ojo, no quiero decir que la plataforma switching no sea algo muy promisorio, ¿sí? Pero concuerdo con que no es la solución si hay una patología de base, si el paciente no se cuida, si el implante no fue colocado en la posición tridimensional correcta, que este es un tema crítico para el futuro de esa restauración. Entonces son muchos los parámetros el hueso, que tenemos que evaluar para llegar a esto. Siempre le digo a mis alumnos, si a mí me dan la Ferrari de Schumacher, me mato en la esquina, ¿sí? Porque no la sé conducir. Entonces, de vuelta, un producto no es la base del éxito de un tratamiento, sino la ejecución de técnicas y terapéuticas avaladas científicamente para poder obtener esos resultados con la ayuda y el compromiso del paciente. Exactamente. ¿Y qué le parece esta estos trabajos como ha puesto el profesor Bernard Toiti de la superficie perimplantar, que no es un tema muy discutido en realidad, realmente no se preocupa con el tratamiento de ese espacio perimplantar, y más todavía, no solamente el espacio perimplantar, pero también el tipo de trabajo que se utiliza, porque muchas veces uno pone una prótesis
con un trabajo de cerámica en computador, lo cimenta y ese cimento se queda exactamente encima a la plataforma del implante. ¿Qué le parece? Ese fue uno de los temas que yo abordé en mi charla, donde evaluábamos las ventajas y desventajas entre roscado y cementado. Es muy interesante la propuesta del doctor Toati, pero no es algo novedoso. Ya ese concepto de alejar la zona de la unión protética fuera, lejos del margen óseo, está estudiado hace mucho tiempo. Lo que él propone es un componente protético nuevo para colocarlo en el mismo momento de la instalación del implante y no removerlo más, con lo cual él dice que él cierra una herida y todo ese espacio perimplantar va a tener una respuesta biológica mucho más estable a lo largo del tiempo y poder trabajar desde la plataforma casi a nivel gingival hacia afuera. La verdad que es un concepto muy interesante y seguramente vamos a seguir teniendo novedades respecto de esto. Un concepto interesante y que me parece positivo, independiente del intermediario que el doctor Bernardo Toati ha propuesto, es la cuestión de una vez que le ponemos el pilar, si evitamos de moverlo, de sacarlo, eso sí me parece una idea muy interesante. Sí, ya varios autores han propuesto esta técnica hace muchos años con otro tipo de componentes e histológicamente se ha demostrado que esa inmovilidad hace que todas las capas histológicas de los tejidos conectivos y por qué no del tejido óseo haga que la reformulación del espacio biológico sea mucho más estable a lo largo del tiempo. Con lo cual creo que es un concepto muy válido y que vamos a seguir trabajando en eso. Claro, y además que él ha propuesto solo una plataforma de implante y hay otras plataformas de implantes. Sí, pero yo creo que la idea es muy buena y eso mismo puede ser utilizado para cualquier tipo de implante y poder fabricar componentes similares. La idea es el concepto biológico de esta inmovilidad, eso es lo interesante. Eso me pareció muy interesante. ¿Me gustaría poner alguna cuestión? Sí, me gustaría resaltar que Brasil y Argentina son países muy similares y lo vivimos mucho en nuestros alumnos, los alumnos más jóvenes. Y lo que me gustaría dejar un mensaje es que en las camadas de alumnos más jóvenes creen muchas veces equivocadamente que todo se puede solucionar con implantes. Pero recordemos que los dientes naturales son los que Dios nos regaló, son los que biológicamente mejor trabajan, los que tenemos que cuidar y preservar. Y evaluar y analizar y planificar y diagnosticar con base científica los tratamientos que hagamos para que ese auxiliar terapéutico que es un implante ayude a preservar los dientes naturales del paciente por más tiempo. Esa es nuestra filosofía de trabajo. Los tratamientos tienen que ser integrales, la odontología no es de canino a canino, la odontología es un sistema estomatognático que incluye músculos, incluye articulaciones, incluye tejidos perimplantarios, incluye dientes y una oclusión mutuamente protegida es la que le va a brindar a ese sistema los mecanismos de protección que quizás ha perdido para que pueda perdurar en el tiempo el mayor tiempo posible. Ese es un poco el mensaje que me gustaría dar. Sí, sumarle los conceptos oclusales válidos de una oclusión mutuamente protegida, donde las piezas posteriores protegen a los anteriores, guía canina, guía anterior, los guías anteriores protegen a los posteriores en los movimientos de propulsión y lateralidad. Eso es un tema que nosotros hacemos mucho hincapié en esto y en los tratamientos integrales. Muchas gracias, profesor. Tener la oportunidad de tener una clase particular y le agradezco. Me va a disculpar el español. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Y saludo a toda tu audiencia. Muy bien, gracias.